Ajá. Creo que ya está grabando, pero Ah, ok. Vale, ¿te empiezo a hacer las preguntas? a ver. Bueno, la primera es, ¿cómo te llamas? Rodolfo Basurto Carmona. Ok, ¿y tú has sido policía o eres policía actualmente? Eh, Fui policía de 1996 al 2012. Ah, ¿y me puedes contar un poco más sobre cómo era ser policía? Ah, caray. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de los derechos, de la situación laboral, cómo era un día siendo policía. ¿Cómo vienen siendo tus experiencias? Es que no entiendo la pregunta. Bueno, la entrevista va más en el sentido de hablar sobre los derechos actuales de los policías, o sea, como sobre la violación a sus derechos y que quisiera saber si tú eras testigo de esos derechos o de esa violación a esos derechos. Derechos laborales, humanos. Derechos laborales y humanos, ambos. eh, bueno, de lo que se puede observar así como más fácilmente dentro de la labor del policía, por ejemplo, es la falta de equipamiento adecuado, que obviamente pues afecta su derecho a su integridad y a su propia vida. No contar con chalecos, por ejemplo, antibalas que no estén caducados. eh, los vehículos están en malas condiciones, ni siquiera son blindados. Este, eh, los comandantes o los jefes continuamente eh, les prohíben que se retiren a sus casas cuando ya terminó su turno, argumentando siempre que por necesidades del servicio tienen que permanecer hasta un turno completo más, sin derecho a que se les paguen horas extras, no tienen tampoco derecho a sindicalizarse, en fin, son varios derechos por ahí que se ven notoriamente afectados. Y por ejemplo, dentro de la ley hay algo en donde estos derechos estén regulados o donde sea garantía que gocen de derechos laborales o humanos o no. Eh, Depende, porque si te vas a buscar, digamos, a la ley nacional, no hay nada. No hay ni un artículo, por ejemplo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no hay ningún artículo que hable sobre derechos de los policías. Pero si te vas a las legislaciones locales, en algunas vas a poder encontrar algunos artículos que hacen mención. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en el artículo 40 y 41 menciona algunos derechos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer para, como sociedad, para garantizar que se cumplan los derechos humanos de los policías? Pues yo creo que a partir del involucramiento, de la participación ciudadana directamente, el conocer la función de los policías, el conocer la importancia de su labor y obviamente el exigirle al gobierno, que es de quien dependen, pues que los tenga en buenas condiciones laborales, con buenas instalaciones, con buena capacitación y sobre todo con prestaciones sociales también de calidad, ¿no? Hay, por ejemplo, municipios de la República en donde los policías no tienen ni siquiera un servicio médico, no tienen un seguro de vida, en algunos lugares ni siquiera les dan armas de fuego para que puedan llevar a cabo su trabajo. En fin, hay muchos problemas en ese sentido. Okay. Y por ejemplo, actualmente México tiene una percepción muy mala sobre los policías. ¿Tú qué acciones recomendarías que se llevaran a cabo para mejorar esta visión que tiene la población sobre los policías? Pues en primer lugar yo creo que hace falta pues difundir las buenas acciones, ¿no? Casi siempre lo que se sabe es cuando hicieron algo que no debían de haber hecho y muy pocas veces se conoce cuando llevan a cabo una buena acción. Y eso depende mucho también de la política de comunicación que maneje cada institución de seguridad pública. Vemos, por ejemplo, y a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero vemos, por ejemplo, el esfuerzo que hace el gobierno federal para difundir
por todos los medios posibles a lo que son las Fuerzas Armadas, que es un intento de legitimización. Más no así, no se ve que hagan lo mismo con las policías. No se ve que saquen comerciales o que difundan el Día del Policía, cosas de ese tipo. Entonces, pues la gente sigue teniendo una mala percepción porque no hay nada que contrarreste eh, esa información que le va llegando. Ok. Y por ejemplo, ¿tú cómo harías también para que los policías se pudieran acercar de una manera fácil o que fuera accesible a la población, a la ciudadanía, sin que hubiera este rechazo? Que los policías todavía pudieran tener contacto con la población. Una de las cuestiones que hasta ahorita como que no se han abordado de lleno es la parte de la militarización. Uh-huh. Hace algunos años, estoy hablando cerca de unos 20 años tal vez, era más notorio cómo la policía estaba militarizada. Por ejemplo, lo que hoy se conoce como sectores de policía, antes se les decía batallones, como si fuera, no sé, alguna unidad del ejército. Se manejaban pelotones, se manejaban ese tipo de nomenclaturas. Y voy a eso porque, al igual que en el ejército, si uno va a tocar la puerta a algún sector, normalmente no te dejan entrar. Es un área sumamente restringida, sin que realmente haya un argumento válido para ello. Nada más encuentras que hay una guardia cuidando la puerta con armas largas y no es así como que de fácil acceso para que una persona pueda pasar a hablar siquiera con el director. Uh-huh. El señor Mancera en su reciente administración por ahí instaló algunas estaciones de policía debajo de puentes, en fin, en un intento como de sociabilizar a la policía. Sin embargo, nada más es como una imagen porque igual tú llegas a tocar y no te dejan pasar. Pues yo creo que ahí tendríamos que cambiar esa parte, ¿no? De que haya una institución de puertas abiertas, donde cualquier persona pueda ir, inclusive a buscar al director y sea bien recibida, que haya una apertura, que se formen equipos de trabajo junto con los ciudadanos, en fin. Yo creo que eso ayudaría muchísimo para que la vinculación sea un poco más fuerte. Okay. ¿Tú cómo describirías en 3 palabras la acción policial? ¿Actual? Uh-huh. ¿O cuál? ¿Cómo? No Pues entiendo. sí, tú como cuando te dicen la palabra policía, tú descríbelo en 3 palabras. Deficiencia, corrupción, sumisión. Ok. ¿Hay algún mensaje que te gustaría dar a la población en general para que tenga más conocimiento de esto que me estás platicando? Sí, yo creo que lo ideal es que la población en general o las comunidades en general pues se involucren más en materia de seguridad y no dejen todo nada más en manos de las instituciones o de las autoridades, ¿no? Porque por eso es que tenemos esos problemas, ya que las autoridades toman decisiones de manera unilateral y al ver que la población ni siquiera se interesa, se mantiene pasiva, únicamente son receptores de un servicio mal dado, en lugar de ser una comunidad exigente, conocedora, que proponga, que se involucre, que exija, ¿no? Que por lo menos sepa quién es el director de su zona, qué preparación tiene, cuáles son sus planes, sus estrategias, y de esta forma pues darle también esa validez, esa legitimidad que se necesita, ¿no? Vemos a diario, por ejemplo, que policías parando carros por todos lados sin motivo válido realmente y no decimos nada, simplemente nada más estamos viendo que están ahí parando y violentando los derechos de la gente y permanecemos totalmente ajenos al problema. Sí. Muchas gracias por tu información y por tus palabras. Bueno, esperemos que esto llegue a más personas y te agradezco tu tiempo. Hasta luego, Rodolfo. Espérame.